Bueno, último punto del tema, el punto 5, que se llama función inversa o recíproca. He puesto aquí en la teoría, diremos que una función es la inversa de f y la llamaremos f elevado a menos 1 cuando al hacer la composición me dé x. Esto lo vimos ya en un ejemplo del vídeo anterior, que dije que cuando me salía x como resultado significaba que una función era inversa de la otra. Para que entendamos un poco, una función va a ser inversa de la otra cuando le aplicamos una y al aplicar la otra se queda como estaba. Es decir, yo, por ejemplo, en la vida real, ¿no? Pues hacer una operación o hacer una acción inversa de otra es, pues yo estoy normal, me pongo el jersey y me quito el jersey. Como me he quedado igual que estaba al principio, pues he hecho una operación inversa de otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo compruebo yo si dos funciones son una la inversa de la otra? Pues realizaré la composición, que la dimos en el punto anterior, y si el resultado me da x, significa que una es la inversa de la otra, y si no me da x, pues no son inversas. Así de fácil. Por ejemplo, tengo aquí dos funciones, f de x igual a x cuadrado y g de x igual a la raíz de x. Me pregunta, ¿son inversas? Pues lo que hago es la composición, ¿vale? Tengo aquí que meter g dentro de f, pues hago f de g de x y recordamos que esto era meter dentro de la función f a la función g, es decir, dentro de mi función f, que es x elevado al cuadrado, yo en esta x voy a meter toda mi función, es decir, en vez de una x voy a escribir raíz de x elevado al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Porque como el cuadrado se me va con la raíz, se me van y me queda x, por lo tanto parece que son inversas, pero cuidado porque hay que comprobarlo de las dos maneras, haciendo f compuesta con g y g compuesta con f, es decir, aquí he metido g dentro de f, pues ahora voy a meter f dentro de g, a ver si también me sale. Pues entonces en mi función g, que es la raíz de x, voy a quitar esta x y voy a meter aquí toda mi función, que es x al cuadrado, por lo tanto me queda raíz de x al cuadrado y pasa lo mismo que antes, se me va la raíz con el cuadrado y me queda x, como haciéndolo en ambos órdenes. Me sale x, entonces significa que una función es la inversa de la otra y por lo tanto a la función g de x, he puesto aquí, podemos llamarle f a la menos 1 de x. Eso simplemente el significado de ser una inversa de la otra y cómo se comprueba. Para comprobarlo hacemos la composición en de las dos maneras y si me sale x significa que son una la inversa de la otra. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta de que dos funciones son inversas gráficamente? Pues he puesto aquí gráficamente dos funciones inversas que cumplen, pues cumplirán que son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante. La bisectriz es una línea imaginaria que divide el primer y tercer cuadrante por la mitad, ¿vale? Recordamos que esto era el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, entonces es una línea imaginaria que divide así. Si son simétricas, es decir, si yo doblo por aquí y coincide una con la otra, pues significa que una es la inversa de la otra. Por ejemplo, en el caso este que hemos visto de la x cuadrada y la raíz de x, recordamos que la x cuadrada es una función así y la raíz de x es una función donde me quedo solo con una parte, porque si pinto todo, la solución positiva y negativa no sería una función. Entonces aquí, quedándome solo con lo positivo de cada una de ellas, la x cuadrado es una parábola así, quedándome solo con la parte positiva, su dibujo sería este, y el de la raíz de x, su dibujo sería este. Por lo tanto, al doblar por aquí, una coincidiría con la otra y por lo tanto son una la inversa de la otra, ¿vale? Eso si las tenemos dibujadas o si nos han pedido previamente que las dibujemos o si dibujarlas nos resulta muy sencillo. Si no, lo más cómodo es pues, hacer la composición como hemos hecho antes y ya vemos que una es la inversa de la otra. Ahora he puesto 5.1, cálculo de la función inversa, porque hasta ahora lo que hemos visto es cómo se comprueba visualmente o se comprueba haciendo la composición. Pero si me dan una función, ¿cómo puedo yo averiguar su inversa? Pues he puesto aquí. Para calcular la función inversa de una dada, seguiremos los siguientes pasos. Primero, cambiamos x por y, es decir, donde pone x pongo y, donde pone y pone x. Y después, segundo paso, despejamos la y. Lo que me salga será la función f a la menos 1 de x, es decir, será la inversa de f. Por ejemplo, tenemos aquí la función f de x igual a 2x menos 3. Recordamos que f de x es lo mismo que tener y, entonces tenemos y igual a 2x menos 3. Esa es mi función. Primer paso, donde pone una x, pongo una y, donde pone una y, pongo una x. Lo he hecho aquí. ¿Veis? Yo tengo la función
igual a 2x menos 3, pues esta y la convierto en x, esta x la convierto en y. Y ahora tengo x igual a 2y menos 3. Segundo paso, despejar la y. Pues este menos 3 que está aquí restando pasa allí sumando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, me ha quedado y igual a x más 3 partido de 2. Y hemos dicho que lo que me sale es justamente la inversa de f. Pues f a la menos 1 de x va a ser lo que me acaba de salir. Así de fácil, no hay que hacer absolutamente nada más. Cambio la x por la y y despejo la y. Listo. ¿Podría yo ahora comprobar si una es la inversa de la otra? Pues podría hacer la composición de f con f a la menos 1 y ver que me sale x y lo tendría comprobado, ¿vale? Apartado B. Otro ejemplo. Me dice halla la inversa de esta función en el intervalo menos 1, 4. Es decir, no quiero la inversa en general, sino quiero la inversa solo en un trocito. ¿Qué se hace? Exactamente igual que antes. Es el mismo ejemplo de antes. Tengo y igual a 2x menos 3, cambio la x por la y, despejo la y y me sale lo que me ha salido antes. Eso se hace igual. Si yo ahora quiero ver estos valores de x para la función f, a cuáles corresponden en su inversa, pues lo único que tengo que hacer es en la función f sustituir el menos 1 y el 4. Si sustituyo el menos 1 en la función f, lo tengo aquí, me saldría 2 por menos 1 menos 3, que me sale menos 5, y sustituyendo en la función f el 4, pues me saldría 2 por 4 menos 3, que me sale 5. Por lo tanto, la inversa es la misma que habíamos obtenido antes, pero ahora con la x incluida es lo que me acaba de salir en el intervalo menos 5, 5. Ya está, en este punto, de momento, por lo menos en este tema, no vamos a dar nada más, ¿vale? Bueno, yo creo que ya no tenía más ejemplos, así que lo dejamos aquí. Espero que más o menos se haya entendido. Mañana haremos ejercicios y resolveremos dudas, pero este punto es muy, muy fácil y lo he explicado porque así podría ponerlo en el examen y creo que son puntos más fáciles que obtener que otros que hay en el tema, ¿vale? Bueno, espero que más o menos se entienda. Nos vemos mañana. Un saludo.